Después de que me plantó en el altar 3 veces, veo cómo su vida se desmorona. Hola, soy Mariana, 28 años, y escribo esto desde un lugar donde no creí llegar. Escribo esto no por consejo o desahogo, sino más bien como una forma de contar mi vida y mostrarles a otras mujeres que la vida sigue. La gente suele bromear con eso de, me dejaron plantada en el altar, como si fuera una anécdota que contaría riendo años después con una copa de vino. Pero para mí no es un chiste, o al menos no lo fue en su momento. No cuando ha pasado 3 veces. Y lo peor, con el mismo hombre, Julián. Sé que suena increíble, casi ridículo. ¿Quién se queda con alguien después de que te deja así la primera vez? ¿Y la segunda? Yo lo hice. Y todavía me odio un poco por eso. Pero quiero contarles todo, desde el principio, porque siento que solo así pueden entender y ver que la vida sigue a pesar de todo. La primera vez que ocurrió fue cuando tenía 24 años. Llevábamos saliendo desde la universidad y yo estaba convencida de que Julián era el indicado. Era dulce, un poco torpe al hablar en público, y con una posición económica estable, o al menos eso aparentaba, pero con ese aire de hombre bueno que te hace creer que siempre va a estar ahí. La boda estaba lista, iglesia reservada, invitaciones enviadas, mi vestido colgado en el closet de mi madre. Mi padre hasta había empeñado un reloj familiar para ayudar con los gastos. 2 semanas antes del gran día, Julián me pidió que nos viéramos en el café donde nos conocimos. Llevaba una camisa blanca arrugada, y recuerdo perfectamente cómo jugaba con el anillo de compromiso, girándolo una y otra vez entre sus dedos como si le quemara. Mariana, no puedo casarme todavía, necesito tiempo, me siento confundido, me dijo, bajando la mirada hacia el piso pegajoso del local. Yo lloré, claro. Sentí que se me partía la vida. Pero acepté su excusa. Le creí cuando dijo que era miedo, que era la presión, que me amaba, pero no estaba listo. No supe, hasta mucho después, que ese mismo día en que debía haberse casado conmigo, Julián estaba en el parque de su colonia, reencontrándose con su primer amor de infancia, Daniela. Esa niña que había sido su vecina de toda la vida, la misma que se mudó cuando él tenía 15 años y que había idealizado como la única que se le escapó. Sí, la primera vez que me dejó plantada fue para correr a ella. La segunda vez que ocurrió fue 2 años después, yo ya estaba trabajando en una agencia de publicidad, tratando de olvidar, cuando Julián regresó. Apareció en la puerta de mi oficina con un ramo de girasoles, mis favoritos, y una cara de arrepentimiento que, contra todo sentido común, me derritió. Me prometió que había cambiado, que lo de Daniela había sido un error, que ahora estaba seguro de lo que quería, a mí. Y yo, que siempre había sido la tonta de corazón blando, lo perdoné. Avancemos 2 años. Boda número 2. Todo era aún más grande que la primera, salón de fiestas con candelabros de cristal, una pista de baile que costó más que medio sueldo anual de mi madre, y una orquesta en vivo que ensayó durante semanas. El día amaneció soleado, como si el universo quisiera darme una segunda oportunidad. Pero a las 8 de la mañana, con el maquillaje recién puesto y las damas de honor arreglándose en mi casa, recibí una llamada. Era Julián. Con la voz rota, me confesó que nunca había superado a Daniela. Que, aunque me amaba, no podía engañarse a sí mismo. El vestido se quedó colgado otra vez. Yo pasé semanas en cama, con el celular apagado y las cortinas cerradas. Mi padre no me habló durante meses por haberle hecho gastar tanto dinero. Mi madre, en cambio, se sentaba a mi lado todas las tardes, oliendo a su perfume de gardenias, repitiéndome que yo era fuerte, aunque ninguna de las dos lo creyera de verdad. La tercera vez y última, volvió a ocurrir, sí, a los 2 años nuevamente. Pensarán que ya era demasiado, que nadie en su sano juicio se casa con el mismo hombre por tercera vez después de 2 humillaciones públicas. Y tienen razón. Pero así es el amor cuando una confunde el apego con esperanza. Julián volvió a buscarme al año siguiente. Para entonces, yo había cambiado, pelo más corto, trabajo más estable, terapia semanal. Y él llegó diferente, o al menos eso parecía. Me habló de proyectos, de madurez, de cómo había aprendido de sus errores. Me juró que Daniela ya no era parte de su vida,
que ahora sí estaba listo para formar un hogar. Y yo, contra todo pronóstico, dije que sí una vez más. La tercera boda fue la definitiva en todos los sentidos. No escatimamos nada, flores blancas y lilas, la iglesia más grande de la ciudad, invitados que llenaban hasta el último banco. Mis amigas se habían endeudado para comprar vestidos que combinaran con la decoración. Mi madre, otra vez con su perfume de gardenias, me acompañó hasta la entrada de la iglesia mientras las campanas repicaban. Yo temblaba, pero con ilusión. Allí estaba Julián, al final del pasillo, con un traje azul marino y la mirada fija en mí. Por un instante, pensé que todo lo sufrido valdría la pena. Pero justo cuando el sacerdote abrió la boca, alguien, un primo suyo, se acercó a Julián y le susurró algo. Lo vi palidecer, morderse el labio y luego girarse hacia mí. «Lo siento, Mariana, es urgente», dijo, y salió corriendo de la iglesia. El murmullo de los invitados fue inmediato, el crujido de los bancos, los tacones apurados de mi madre siguiéndome hasta el altar, los sollozos ahogados de mis damas de honor. Yo estaba congelada, con el ramo apretado entre los dedos. Después supe que Julián había ido directo al hospital. ¿La razón? Daniela, otra vez. Había sufrido un desmayo, y él, sin pensarlo dos veces, la eligió a ella, sobre mí, sobre nosotros, sobre todo lo que habíamos construido. Así llegué a este punto, 3 veces abandonada en el altar, siempre por el mismo hombre y siempre por la misma mujer. Mi vida se volvió el chiste cruel de mi propia familia, el susurro incómodo entre mis colegas, la lección de advertencia que las madres cuentan a sus hijas. Y, sin embargo, seguía preguntándome. ¿Si yo era la estúpida por haberlo perdonado tantas veces? ¿O él, simplemente, nunca dejó de pertenecerle a alguien más? No pasó ni una semana desde que Julián salió corriendo de la iglesia para correr a los brazos de Daniela cuando volvió a aparecer en mi vida. No llegó con flores esta vez, ni con discursos grandilocuentes. Simplemente tocó la puerta de mi departamento a las 9 de la noche, con el cabello despeinado, las ojeras marcadas y la misma chaqueta de siempre que olía a cigarro rancio. Yo estaba sentada en el sofá, con el vestido todavía guardado en la bolsa plástica que mi madre había cerrado con lágrimas en los ojos, cuando escuché sus golpes en la puerta. 3, secos, como si tuviera miedo de que no le abriera. «Mariana, por favor, tenemos que hablar», dijo en cuanto lo vi, con esa voz quebrada que tantas veces había usado para comprar mi compasión. Me explicó, atropellado, que Daniela se había desmayado. Que la llevaron de emergencia al hospital, que él se asustó porque no sabía qué podía pasarle. Usó palabras como urgente, delicado, injusto, y yo me limité a escucharlo en silencio, observando cómo sus manos temblaban y cómo evitaba mi mirada. Lo curioso es que, mientras hablaba, yo ya no sentía nada. Nada de esa rabia volcánica que esperaba, nada del dolor desgarrador de antes. Era como si la tercera vez me hubiera vaciado por completo. Mis ojos lo seguían, sí, pero mi corazón había quedado apagado, como un cuarto donde alguien olvidó apagar la luz, pero la lámpara ya no enciende. «No estamos cancelando nada», me dijo, con la voz cargada de una súplica que rozaba lo ridículo. «Fue solo un aplazamiento, Mariana. Te lo juro. En cuanto Daniela esté bien, retomamos todo. La iglesia, el salón, los invitados, todo». Lo dijo como quien promete volver a encender una fiesta después de un apagón eléctrico. Como si bastara apretar un interruptor. Y yo lo dejé hablar. Mientras tanto, no pude evitar fijarme en los detalles absurdos, el tic nervioso en su ojo derecho, el olor metálico de las llaves que giraba en sus manos, la forma en que una mancha de café decoraba su camisa blanca. Detalles que, antes, me habrían hecho pensar, pobrecito, está sufriendo. Pero esa noche me parecieron simplemente repulsivos. Cuando terminó su discurso, se quedó callado, esperándome como un niño que suplica permiso para salir a jugar. Y yo, sin siquiera pensarlo, respondí con un simple: «Está bien». Ni un reproche, ni una lágrima. Solo 2 palabras dichas con una calma que hasta a mí me sorprendió. Porque la verdad es que el día en que me dejó en el altar por tercera vez, también mató lo que quedaba de mi amor por él.
Lo que escuchó esa noche no fue un sí cargado de esperanza, sino el eco hueco de alguien que ya no sentía nada. Lo que Julián nunca supo, y lo que yo tampoco supe en ese momento, es que el desmayo de Daniela escondía un secreto mucho más grande. Algo que se revelaría después y que volvería a destrozar todas las piezas de este rompecabezas. Pero en ese instante, él hablaba de posponer la boda como quien guarda un pastel en el refrigerador, convencido de que se mantendrá fresco, cuando en realidad lo único que quedaba entre nosotros era un cascarón vacío. Esa noche, cuando se fue, cerré la puerta y me quedé mirando la cerradura por minutos interminables. Podía escuchar a mis vecinos discutiendo a lo lejos, el zumbido del refrigerador, el reloj del comedor marcando cada segundo. Todo sonaba tan ajeno, como si ya no viviera en mi propia vida. Y ahí entendí, Julián podía volver a mi puerta 1000 veces, con 1000 excusas distintas, pero yo ya no estaba allí para abrirla de verdad. Después de esa noche en que Julián se apareció en mi puerta con su discurso barato de «solo pospondremos la boda», entendí que tenía dos opciones: seguir siendo la mujer que lloraba con el vestido guardado en plástico, o empezar a barrer las cenizas de mi vida, aunque me doliera cada movimiento. El primer paso fue enfrentar el cementerio de recuerdos que tenía en mi departamento. Todo estaba ahí, mirándome, el vestido colgado como un cadáver en el closet, las invitaciones de boda apiladas en una caja con cinta dorada, los centros de mesa artificiales arrumbados en el comedor porque, seguro los usamos para algo después. Cada objeto parecía una burla. Así que una mañana, sin mucho plan, saqué todo. La primera en caer fue la caja de invitaciones. La abrí y el olor a tinta fresca me golpeó como un fantasma. Tenían grabado en relieve, Mariana y Julián, unidos por siempre. No pude evitar reírme, una risa amarga que sonó más como un sollozo. Las llevé a la papelera de reciclaje, pero antes arranqué una, solo una, para guardarla como recordatorio de lo que no debía volver a aceptar jamás. Luego vino el vestido. Ese monstruo blanco de encaje y tul que me costó el equivalente a 6 meses de renta. Me lo probé por última vez, solo para confirmar lo que ya sabía. Se sentía como una piel prestada, como un disfraz de alguien que ya no existía. Me miré en el espejo, vi mi reflejo con el maquillaje corrido de la memoria, y lo colgué otra vez, pero ya no en el closet. Lo llevé a una tienda de segunda mano especializada en vestidos de novia. La vendedora, una mujer de pelo teñido de rojo y uñas larguísimas, me ofreció apenas la mitad de lo que había pagado. En otro momento habría discutido, llorado, suplicado. Esa vez solo asentí. Da igual, dije, con la misma calma hueca con que le había respondido a Julián días antes. Al salir de la tienda, sentí el aire frío pegándome en la cara como si alguien me hubiera quitado 10 kilos de encima. Los centros de mesa los vendí por internet. Recuerdo haber tomado fotos ridículas, yo de pie en la sala, con cada flor artificial perfectamente acomodada y un cartelito improvisado que decía, nuevos, nunca usados. Un hombre que organizaba fiestas infantiles me los compró todos. Ironías de la vida, lo que debía adornar mi día especial, terminó en mesas llenas de niños con la cara pintada de payaso. Hasta las copas grabadas con nuestras iniciales las vendí en un mercadillo local. Una pareja joven, recién comprometida, se las llevó emocionada. Ella me dijo: «¡Qué bonito diseño! ¿Fue su boda?». Yo solo sonreí y respondí: «Algo así». La reconstrucción no fue solo económica. Cada venta fue también una amputación simbólica. Con cada objeto que se iba, sentía que una parte de mi corazón dejaba de sangrar. Mi cuenta bancaria empezaba a revivir, sí, pero lo importante era que el vacío en mi pecho se iba llenando de algo distinto: silencio, calma, espacio. Recuerdo especialmente la noche en que terminé de sacar la última caja. Me senté en el suelo de mi sala, rodeada de nada. Solo las paredes desnudas, el eco del refrigerador, y una vela encendida que olía a vainilla porque odiaba como el apartamento olía a flores marchitas. Y ahí, por primera vez en meses, no lloré. Solo me quedé quieta, respirando. Me di cuenta de que estaba aprendiendo a quererme en las pequeñas cosas: cocinar para mí, volver a salir a caminar con audífonos puestos, dejar de revisar el celular esperando un mensaje suyo. Poco a poco, con torpeza,
pero avanzando. Ese fue el inicio de mi reconstrucción: vender, soltar, vaciar, limpiar. Porque entendí que a veces para volver a levantarte no necesitas un gran gesto heroico, sino algo tan simple como decir: este vestido ya no es mío, esta historia ya no es mía, este dolor tampoco me pertenece más. Después de vaciar mi departamento de recuerdos y vender todo lo que alguna vez significó nosotros, vino la parte más difícil: volver a ser yo. No fue de golpe. No me desperté un día iluminada, con ganas de conquistar el mundo. Fue lento, torpe, lleno de pequeños pasos. Como la primera vez que decidí salir a cenar sola. Recuerdo que elegí un restaurante italiano que siempre había querido probar, pero al que nunca fui porque Julián decía que era muy caro para tan poca cosa. Me senté en una mesa para dos, pedí una copa de vino blanco y un plato de pasta con camarones. Al principio me sentí ridícula, como si todos me miraran y pensaran: ahí está la abandonada del altar. Pero después, con cada bocado, con cada sorbo de vino frío, empecé a sentir algo nuevo: libertad. El sabor de comer sin compartir, de decidir sin esperar la opinión de nadie. A la semana siguiente me animé a ir sola a un café. Pedí un cappuccino con extra de canela, que siempre me había gustado, pero Julián odiaba porque olía demasiado fuerte, y me senté junto a la ventana con un libro. Nadie me juzgó. Nadie me señaló. Y en ese silencio tibio, entre páginas subrayadas y el sonido de la cafetera, me descubrí sonriendo sola. Mis amigas también jugaron un papel enorme. Me sacaban de casa a la fuerza: cenas improvisadas, noches de karaoke donde yo gritaba hasta quedarme sin voz, caminatas al parque los domingos. Eran momentos simples, sí, pero me devolvían poco a poco la sensación de pertenecer. Y luego estaba mi trabajo. En la agencia empecé a brillar como nunca. Sin Julián drenando mi energía con sus dramas, podía enfocarme en mis proyectos. Propuse una campaña publicitaria que terminó ganando un premio local. Eso me dio confianza, y un bono inesperado. Lo usé para invertir en un pequeño negocio paralelo: vender agendas y papelería personalizada por internet. Al inicio eran solo 5 pedidos a la semana, pero pronto se volvió algo serio. Lo suficiente para que mi cuenta bancaria, antes en números rojos, empezara a respirar. Mientras yo crecía, Julián empezaba a desmoronarse. Siempre había presumido de ser un hombre con estabilidad, de tener un gran puesto en una empresa importante. La realidad, como descubrí por comentarios sueltos de conocidos, era distinta. Su trabajo nunca había sido tan bueno como decía, dependía de proyectos eventuales, y gastaba más en aparentar de lo que realmente ganaba. Ese traje azul marino con el que me esperó en el altar lo había comprado a meses sin intereses. Su auto, siempre tan reluciente, tenía 3 pagos atrasados. Y lo peor, ahora tenía a Daniela en el centro de todo. Daniela, que seguía recuperándose del desmayo. Daniela, que llevaba semanas sin decirle a nadie la verdad, que su desmayo no había sido casualidad, sino el primer síntoma de un embarazo inesperado. Un embarazo que la atormentaba cada noche, porque no sabía con certeza de quién era. Había estado con Julián, sí, pero también con alguien más, alguien de quien no se atrevía a hablar. Mientras yo me descubrí tomando café sola con la frente en alto, Daniela se veía en el espejo cada mañana acariciándose el vientre, preguntándose qué iba a hacer si la verdad salía a la luz. Y Julián, con su ceguera conveniente, seguía creyendo que era el salvador de su primer amor, sin darse cuenta de que las paredes a su alrededor empezaban a resquebrajarse. Y yo, por primera vez, ya no estaba dentro de esas paredes. Ese fue el contraste que empezó a marcar nuestras vidas. Yo aprendiendo a amarme con cenas solitarias, amigas ruidosas y pequeños negocios que crecían en silencio. Ellos atrapados en una red de mentiras, deudas y secretos que aún no terminaban de explotar. Cuando una persona te rompe el corazón una vez, todavía puedes justificarlo. La segunda, empiezas a dudar de ti misma. Pero la tercera debería ser la definitiva. Y, aún así, Julián regresó. Lo hizo con esa misma actitud con la que siempre volvía, como si nada hubiera pasado,
como si las 3 humillaciones públicas fueran simples tropiezos que podíamos borrar con un «perdóname». Me buscó una tarde en la oficina. Yo estaba en una reunión, presentando una campaña importante, cuando mi asistente me pasó un papelito escrito a mano: «Hay un hombre en recepción que insiste en verte. Dice que es tu prometido». «¿Prometido?». Casi solté la carcajada frente a todos. Cuando salí, ahí estaba, traje mal planchado, corbata torcida, sonrisa nerviosa. Un ramo de rosas rojas en la mano, marchitas en las puntas porque seguramente las compró de rebaja en un puesto callejero. «Mariana, amor, tenemos que hablar», me dijo apenas me vio. Yo lo miré con esa calma que ya había aprendido a cultivar, esa que viene cuando sabes que el otro ya no tiene ningún poder sobre ti. Lo escuché. Porque sí, lo dejé hablar. Su discurso era el mismo de siempre, que me extrañaba, que me amaba, que lo nuestro no podía terminar así. Usó palabras como destino, alma gemela y segunda oportunidad. Lo que Julián no entendía era que yo ya no era la misma Mariana que él dejó en el altar. Yo ahora era una mujer que cenaba sola sin miedo, que manejaba un negocio en crecimiento, que reía a carcajadas con amigas sin pedir permiso. Lo miraba y veía a un extraño. «Está bien, Julián», le dije finalmente. «¿Quieres hablar? Hablemos, pero no te confundas, yo ya no te amo». Su cara fue un poema. No estaba acostumbrado a que le quitaran el guión. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Daniela enfrentaba su propia tormenta. Habían pasado semanas desde el desmayo, y cada día la certeza crecía dentro de ella. Un retraso, malestares matutinos, ese instinto femenino que no necesita pruebas para saber la verdad. Daniela estaba embarazada. La pregunta no era ¿qué?, sino ¿de quién? Porque, aunque Julián había reaparecido en su vida como el héroe que corría al hospital por ella, la verdad era más complicada. Daniela había estado con alguien más. Un alguien del que ni siquiera se atrevía a pronunciar el nombre, alguien que representaba problemas mucho más grandes que un Julián atolondrado y endeudado. Así que tomó la decisión que creyó más segura: decirle a Julián que el hijo era suyo. Lo buscó una noche, con lágrimas ensayadas y voz temblorosa. «Julián, voy a tener un bebé. Y es tuyo». Él se quedó en silencio unos segundos, y luego la abrazó con esa mezcla de miedo y orgullo que solo un hombre confundido puede tener. En su cabeza, el guión se reescribió al instante. Ahora no solo era el hombre que salvaba a su primer amor, sino también el futuro padre responsable. Una nueva excusa para disfrazar su ego con palabras grandes. Y así, mientras yo vendía recuerdos y me compraba un café con canela como declaración de independencia, Julián intentaba reconstruir su papel de héroe en 2 escenarios distintos. Conmigo, intentando volver a ser el prometido que nunca fue. Con Daniela, aceptando ser el padre que ella necesitaba para no enfrentar al mundo sola. Lo que ninguno de los dos entendía todavía era que esos mundos estaban destinados a chocar. Si algo caracterizaba a Julián era su capacidad de autoconvencerse. Tenía un talento casi artístico para disfrazar sus errores con palabras bonitas y para creerse sus propias mentiras. Y esta vez no fue la excepción. Daniela apenas había pronunciado la frase «voy a tener un bebé, y es tuyo», cuando Julián sintió que le explotaba el pecho. No de miedo, como le pasaría a cualquier otro hombre, sino de un extraño orgullo. En cuestión de segundos se imaginó a sí mismo con un niño en brazos, caminando por el parque un domingo, con otras personas mirándolo y diciendo en voz baja: «Mira qué hombre tan responsable, mira cómo cuida a su hijo». Era puro teatro mental, pero para él era real. Y claro, Julián no perdió tiempo en contárselo al mundo. En su oficina, empezó a dejar caer la noticia como quien suelta monedas de oro. «Sí, pues, seré padre. Ya sabes, responsabilidad, madurez, esas cosas. No cualquiera está listo para dar ese paso», decía mientras agitaba el café de máquina como si fuera un whisky caro. Un compañero de trabajo lo felicitó con un apretón de manos y Julián lo contó después como si hubieran organizado una fiesta sorpresa en su honor. Sin embargo, había algo que le molestaba más que cualquier otra cosa: yo no reaccionaba.
Me buscó varias veces, con la excusa de ponerse al día o de cerrar heridas. Y cuando por fin consiguió que lo recibiera en un café, yo lo escuché con esa calma mía, casi aburrida, mientras él recitaba su nuevo libreto de Futuro Padre Ejemplar. Mariana, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Me dijo, acomodando la cuchara del capuchino 3 veces antes de atreverse a mirarme a los ojos. Voy a ser papá. Yo, el que siempre soñó con una familia. Y lamento que no haya sido entre nosotros, pero, al final, todo pasa por algo. Yo simplemente asentí, sin levantar mucho la vista del pastel de zanahoria que estaba partiendo con parsimonia. Ni un felicidades, ni un gesto de sorpresa, ni una pizca de la validación que él necesitaba. Él solo consumió. Para Julián, no había castigo más grande que la indiferencia. Así que empezó a alimentar un resentimiento silencioso hacia mí, como si yo hubiese sido quien lo engañó. En su cabeza, yo era la ingrata, la que no había sabido valorar al hombre que estaba dispuesto a ser padre, proveedor, esposo. Comenzó a compararme con Daniela en cada conversación interna que sostenía frente al espejo. Daniela sí entiende lo que es el compromiso. Ella me necesita, ella me respeta. Mariana, en cambio, se cree superior, como si el dinero que ahora gana pudiera darle amor. Lo curioso es que ese dinero del que hablaba era precisamente lo que a él le faltaba. Sus finanzas estaban cada vez peor, pagos atrasados, tarjetas al límite, préstamos escondidos. Y, aún así, en su teatro, Julián se veía como un caballero victoriano listo para sostener a una familia de 5. Un día, incluso llegó a comprar un llavero de madera con la palabra Dad grabada. Lo mostró en su grupo de WhatsApp con sus amigos del fútbol como si fuera una medalla de honor. Nadie comentó nada, solo un emoji de pulgar arriba, pero Julián interpretó eso como una ovación silenciosa. El problema era que toda esa burbuja se sostenía en aire. Daniela aún no había mostrado una sola prueba médica, ni una ecografía, ni nada que confirmara oficialmente el embarazo. Pero Julián no necesitaba pruebas. Él ya se había proclamado padre y héroe. Y en su mente, eso era suficiente. Así, mientras yo, Mariana, disfrutaba de mi café de la tarde, mi nuevo libro de diseño y mis cenas tranquilas con amigas, Julián caminaba por el mundo inflado como un globo de feria, orgulloso de una paternidad que ni siquiera entendía, y resentido porque yo no le daba la atención que exigía. No lo sabía todavía, pero esa mezcla de orgullo y resentimiento sería la mecha que encendería un incendio mucho mayor. Daniela había aprendido a sonreír con la mentira en la boca. Esa sonrisa serena, que mostraba calma por fuera, pero escondía un torbellino por dentro, fue la que usó cada vez que alguien le preguntaba cómo se sentía con el embarazo. Porque la verdad era que ella no estaba segura de nada. No estaba segura de su futuro, no estaba segura de querer realmente a Julián, ni siquiera estaba segura de estar preparada para ser madre. Y mucho menos estaba segura de que él fuese la persona con la que debía atravesar ese camino. Pero la soledad pesa. Y el miedo, aún más. Así que eligió el camino que parecía más conveniente. Hacer de Julián su ancla. Lo empezó con detalles pequeños, casi imperceptibles. Es que me da miedo dormir sola, ¿te puedes quedar? Hoy me mareé, creo que el bebé necesita más cuidados, ¿me ayudas a preparar algo? No quiero que la gente piense mal de mí, acompáñame a la cita médica, ¿sí? Cada petición, disfrazada de fragilidad, ataba más a Julián a su papel de padre responsable. Y lo curioso es que él se lo creyó por completo. No porque fuera valiente, sino porque esa idea lo alimentaba, le daba la excusa perfecta para inflar el ego y ponerse la medalla de hombre ejemplar. Los meses pasaron entre consultas médicas, compras improvisadas de pañales y discusiones sobre colores de paredes para el futuro cuarto del bebé. Julián hacía promesas como si fueran caramelos. Yo nunca voy a fallarte. Voy a ser el mejor papá. No estás sola, Daniela, yo estoy contigo. Frases dichas con tanto entusiasmo que cualquiera pensaría que hablaba en serio. Daniela lo escuchaba, lo abrazaba, pero por dentro sabía que todo era más débil de lo que parecía. Lo necesitaba, sí, pero no lo amaba.
Y lo peor era que Julián realmente tampoco la amaba a ella, la usaba para sostener su teatro. Era lo que necesitaba para mantener su ego después de no poder hacerme su tonta nuevamente. El día del parto llegó con más caos que ternura. Daniela lloraba de dolor en la camilla, pidiéndole a Julián que no la soltara de la mano. Él, con el rostro sudoroso y la camiseta empapada de nervios, repetía una y otra vez: «Tranquila, yo estoy aquí, yo no me muevo». Horas después, cuando el llanto del bebé llenó la sala, Julián creyó haber alcanzado la cima de su vida. Se sintió un héroe, un elegido. Ahora sí, pensaba, todos verán que soy un hombre de verdad. La familia de Daniela lo felicitaba con sonrisas tensas, los médicos hacían su trabajo con indiferencia, y el bebé dormía ajeno a todo. Pero detrás de esas felicitaciones y esas sonrisas, había un murmullo invisible, la sospecha de que nada de lo que estaba ocurriendo tenía bases firmes. Daniela, agotada, cerró los ojos y se aferró a la idea de que al menos no enfrentaría esto sola. No porque creyera en Julián, sino porque necesitaba a alguien a su lado, aunque fuera alguien que vivía en un mundo de fantasía. Y Julián, orgulloso, sostenía al bebé frente a las cámaras de los celulares, proclamándose el gran hombre que siempre quiso ser. No sabía que cada foto, cada palabra, cada promesa hecha esa noche, sería la soga que lo apretaría más fuerte cuando la verdad, la que Daniela nunca dijo, terminara saliendo a la luz. Y así llegamos aquí, la caída nunca es de golpe. Primero viene el ruido suave, el crujido de las maderas, las pequeñas grietas que nadie quiere ver, hasta que todo se desploma de repente. Eso le pasó a Julián. La mañana comenzó como cualquier otra. Julián se levantó tarde, arrastrando los pies por el suelo frío del departamento. El silencio lo recibió con una calma sospechosa, ni el llanto del bebé, ni los pasos de Daniela, ni el murmullo de la televisión encendida en el fondo. Al principio, pensó que era un respiro. Se preparó un café con la cafetera vieja, la misma que había sobrevivido 3 mudanzas, y dejó que el aroma lo acompañara hasta la sala. Pero allí fue donde lo notó, el cochecito ya no estaba. Tampoco la pañalera junto al sillón, ni las latas de leche apiladas en la esquina. La casa estaba vacía. Sintió un nudo en la garganta, corrió al cuarto, nada. El closet abierto, los cajones sin ropa, las paredes desnudas donde antes colgaban fotos familiares que él había pagado en cuotas. Hasta algunas de sus propias camisas habían desaparecido. Sobre la mesa, como un trofeo macabro, lo esperaba un sobre blanco. Su nombre escrito con la caligrafía prolija de Daniela, como si fuera una invitación de boda. Con manos temblorosas lo abrió. La carta, breve pero letal, lo destrozó palabra por palabra. Julián. Gracias por todo lo que diste. Por cada pañal, cada cuenta pagada, cada madrugada sin dormir que cargaste en mis hombros. Supiste cumplir un papel que no era tuyo, y lo hiciste con tanta seriedad que casi me convences. Pero aquí termina la obra. Yo nunca volví contigo por amor, me vi obligada. ¿Y por qué lo hice? Porque sabía que no te resistirías a ser el héroe, porque cada vez que yo gritaba, tú salías a rescatarme sin importarte la pobre Mariana. No me busques. No me llames. No me sigas. Yo ya estoy donde realmente quiero estar, y tú solo fuiste alguien que ya cumplió su propósito. Julián dejó caer la carta sobre la mesa. Sintió que el aire se le escapaba, como si alguien hubiera abierto un agujero en su pecho. El café se enfrió en la taza sin que llegara a probarlo. Los días siguientes fueron una espiral. La buscó como un animal herido, preguntando en hospitales, en casas de amigos, incluso llamando a la familia de Daniela, que apenas le contestaba con evasivas. Fue en esa búsqueda desesperada cuando se enteró de la verdad: Daniela no estaba sola. Nunca lo estuvo. El verdadero padre del niño la había recibido de brazos abiertos. La furia y la impotencia lo consumieron. Caminaba como un fantasma por la ciudad, con la carta arrugada en el bolsillo, leyéndola una y otra vez, torturándose con esa última línea: yo ya estoy donde realmente quiero estar. Y yo, bueno, yo desde lejos, observaba la tragedia.
No necesitaba acercarme, las noticias corrían rápido, y algunos conocidos me contaron la historia entre susurros, con esa mezcla de morbo y compasión que acompaña siempre al chisme. Una tarde lo vi de casualidad. Julián caminaba por la avenida principal, con la mirada perdida, la barba desaliñada y la camisa sin abotonar correctamente. Ya no era el hombre que había querido conquistarme una y otra vez con promesas huecas. Era apenas un eco de sí mismo, arrastrando la sombra de lo que creyó ser. Lo miré en silencio desde la terraza de un café. No hubo sonrisas, ni suspiros, tampoco un atisbo de lástima. Solo tomé despacio mi té helado y pensé, con amarga claridad, que al final la vida se encargaba de ajustar cuentas mejor que cualquier venganza. Julián me buscó una última vez, no como un premio de consolación, ni para volver a sentirse superior, sino como alguien que sabe que ya todo terminó. Yo accedí a verlo, más por curiosidad y la oportunidad de cerrar un ciclo, que por interés genuino. El día acordado, el sitio del café olía a pan recién horneado y a lluvia húmeda en las calles empedradas. Las luces cálidas colgaban bajas, iluminando suavemente los rostros de quienes pasaban por ahí. Yo ya estaba sentada, con un libro abierto frente a mí, un latte humeante a un lado y el sonido de la ciudad colándose por la ventana. Cuando Julián entró, todo parecía un cuadro detenido en el tiempo. Lo reconocí de inmediato, más delgado, con la barba recortada, la mirada un poco más cansada pero también más serena. No llevaba traje ni actitudes de héroe, llevaba la honestidad cruda de alguien que había tocado fondo. Se sentó frente a mí sin decir palabra. El silencio duró unos segundos eternos, y luego Julián habló. Mariana, solo quería decirte que lo siento. No por lo que pasó contigo, sino por todo lo que hice de mi vida un desastre, por todo lo que arrastré contigo sin merecerte. No vengo a pedir nada, ni siquiera tu perdón. Solo, necesitaba que lo supieras. Yo lo miró y dejé escapar un leve suspiro, como si hubiera estado conteniendo todo lo que quería decir durante años. No te odio, dije con suavidad. Nunca fui de guardar rencor, solo, ya no eres parte de mi vida. Y creo que está bien así. Julián asintió lentamente. Había algo de alivio en su gesto, pero también de tristeza, la aceptación de que nada volvería a ser como antes. Supongo que nos toca seguir caminos distintos, murmuró. Y ahí dejé escapar una sonrisa, una tan pequeña, apenas perceptible, y señalé la ventana. El sol se filtraba entre los edificios, reflejando destellos sobre la calle mojada. Sí. Y parece un buen día para hacerlo. Contesté. No hubo abrazos dramáticos, ni lágrimas interminables. Solo un entendimiento tácito, silencioso, cargado de años de recuerdos, errores y aprendizajes. Julián se levantó primero, dejó unas monedas sobre la mesa y salió del café, caminando hacia un taxi que lo llevaría a la estación de tren. La ciudad esperaba, y con ella, la posibilidad de reconstruirse de verdad. Yo lo observé irse, y mientras bebía mi último sorbo de latte, sentí una calma profunda. La vida había sido dura, pero también justa a su manera. La boda cancelada, los engaños, las manipulaciones, todo eso quedaba atrás, y frente a mí había un camino lleno de posibilidades. Me levanté, guardé mi libro y salí del café. La calle estaba húmeda, reflejando luces naranjas y verdes, y por un instante, el mundo pareció pintado solo para mí. Tomé una larga respiración, con el aire fresco llenando mis pulmones, y seguí caminando sin mirar atrás. Porque finalmente había aprendido algo que Julián nunca entendió: el amor propio y la libertad no se negocian. Y la ciudad, con su caos y su belleza, me esperaba. El sol se reflejaba en los charcos, los pájaros cantaban desde los balcones, y mi historia se cerraba en ese instante perfecto, un cuadro pintoresco, silencioso, melancólico, pero mío, y no dejaría que nadie volviera a arrebatármelo.